Muy buenos días, Dios le bendiga. A Dios le damos gracias que podemos compartir la palabra juntos en este día y podemos recibir la bendición que Dios quiere darnos en este día domingo. Quiero decirle que Dios nos ama y está muy dispuesto a hablarnos, a querer bendecir nuestra alma y nuestra vida. Allá donde usted se encuentra, aquellos hermanos que nos escuchan en Colombia, hermanos de aquí de Veracruz y de México, y hasta donde Dios permita que este mensaje pueda llegar, sean todos bienvenidos, Dios les bendiga. Quiero con la ayuda de Dios poder compartir un versículo para introducir la reunión. ¿Qué le parece? Yo quisiera que me acompañara ahí en su Biblia, en el libro de los Hechos, capítulo 17. Y déjeme ponerle en contexto. El apóstol Pablo, siendo guiado por Dios para sus viajes misioneros, en uno de ellos siendo guiado a Asia Menor, toda esa parte de Grecia y el mar Egeo, Dios llevó al apóstol a predicar el evangelio, y la verdad es que de una o de otra manera Dios abría puertas, Dios proveía de gracia y le daba palabra a él, junto con los discípulos, junto con aquellas personas que abrían sus oídos para oír el mensaje del evangelio y recibían la palabra con mucho gusto, con mucho gozo, con mucho agrado. Un lugar en donde nacieron, o la cuna de la filosofía, del pensamiento filosófico, un lugar como era Asia Menor, pues la verdad es que estaba lleno de muchas doctrinas y mucho pensamiento filosófico, muchas ideas que en un momento tenían en ese lugar, que empezaban a salir, que empezaban ahí a brotar. La iglesia incipiente en ese momento ya empezaba a dar sus grandes pasos para predicar el evangelio. Ahí estaban y siendo llevados por Dios en un momento en Tesalónica, en el versículo 6, dice lo siguiente: pero no hallándolos trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¿Qué es lo que estamos viendo? Un grupo de personas que se levantaron y empezaron a agarrar a los discípulos, a los creyentes, a los cristianos, a esa iglesia que estaba naciendo en un momento y que recibían la palabra con gozo en medio de ciudades y en medio de lugares con personas que tenían un credo filosófico, una creencia filosófica, que pugnaban por el placer por un lado y por el otro lado evitaban el placer, evitaban el dolor, evitaban lo sensual. Dos corrientes filosóficas, por ponerle un ejemplo. Pero ahí estaba el apóstol Pablo en un momento predicándole a estas personas, predicándole a estas multitudes, y en un momento, al haber sido confrontados con la palabra, al haber la palabra caído con peso y con poder, llegaron unos hombres y agarraron a algunos discípulos. Y vuelvo a leerlo, dice: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Estos que trastornan el mundo entero. Los discípulos, los cristianos, estaban trastornando el mundo entero. Hermano amado, amigo que tú nos escuchas en este día, esto es lo que vivieron hace algunos años atrás, miles de años atrás, por decirte un número, 2000 años atrás y un poquito más. Y en ese sentido, los discípulos, haciendo caso a las palabras de Cristo, fueron y empezaron a predicar el evangelio. Y te digo algo, trastornaban al mundo entero. Lo estaban trastornando. Estaban cambiando muchas cosas en medio del entorno social, de tal manera que afectaban a muchas personas por el evangelio, por la palabra de Dios. Dios el día de hoy nos llama, pues no a que hagamos locuras, ¿verdad? No, pero que prediquemos el evangelio, y si fuese posible o si hubiese necesidad, pues trastornar vidas, personas, corazones. Cambiar la forma de pensar no la hacemos nosotros, lo hace Dios, pero sí somos llamados a predicar su palabra.
y a que muchas personas puedan ser afectadas por el mensaje del Evangelio. ¿Qué te parece si en esa actitud y a usted que nos acompaña en este día inclinamos nuestro rostro y le pedimos a Dios que nos hable y que nos enseñe qué fue aquello que en un momento trastornó a toda una humanidad al grado de que el día de hoy, después de más de 2000 años, usted y yo estamos aquí recibiendo el mensaje del Evangelio? El mensaje que inició con un trastorno, con un cambio abrupto, fuerte, pero que el día de hoy ha ocupado y ocupa un lugar el cristianismo en la sociedad. Pero no es nada más ocupar un lugar, es cambiar vidas y corazones. Hagamos una oración y pongamos en manos de Dios esta reunión. ¿Qué le parece este día? Lo que Dios tiene planeado para cada uno de nosotros. Señor, cuántas gracias te damos, bendito Padre, porque somos el fruto y la consecuencia de aquellos que trastornaron el mundo entero en otro tiempo, Señor. Y hoy, después de más de 2000 años, nos ha llegado tu palabra, Señor. Y somos privilegiados de haber escuchado el mensaje del Evangelio, tu palabra. Hoy te pedimos tu ayuda, Padre, para que seas tú quien brilles en medio de este día, Señor, y dirijas tú esta reunión, Señor. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Hablaré a mis hermanos acerca de mi Padre, unidos a Él cantaremos. Hablaré a mis hermanos acerca de mi Padre, unidos a Él cantaremos. Unidos sus alabanzas cantamos, aleluya. Unidos sus alabanzas cantamos, aleluya. Ulaila, aleluya. Ulaila, aleluya. Hablaré a mis hermanos acerca de mi Padre, unidos a Él cantaremos. Hablaré a mis hermanos acerca de mi Padre, unidos a Él cantaremos. Unidos sus alabanzas cantamos, aleluya. Unidos sus alabanzas cantamos, aleluya. Ulaila, aleluya. Ulaila, aleluya. Aleluya, aleluya.
Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es el gran yo soy, el Dios de Abraham, Jehová Shalom, el Dios de paz yo soy, el Dios de Israel, su Rey eterno. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es tu proveedor, Jehová Jireh, Dios de la salvación, Dios del Mesías entre nosotros, testifico de él. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Cristo es mi Señor, Salvador y Maestro. Cristo es mi Señor, Salvador y Maestro. Cristo es mi Señor, Salvador y Maestro. Hoy y por siempre, aleluya. Hoy y por siempre. Gloria al Padre,
la piedra principal, Jesús. Amén, Jesús. Porque tú siempre vas con nosotros, Jesús. Amén, Señor. Porque tú guías nuestros pasos, Señor. Así es, Señor. Y tú nos llevas, Jesús, de la mano, Señor. Porque nada hay imposible para ti, Señor. Así es, Señor. Amén. No hay montaña más alta que Dios no la mueva. No hay problema más grande que Dios no resuelva. No hay circunstancia contraria que Dios no la cambie. No hay dolor ni angustia que Dios no la salve. No hay montaña más alta que Dios no la mueva. No hay problema más grande que Dios no resuelva. No hay circunstancia contraria que Dios no la cambie. No hay dolor ni angustia que Dios no la sane. Se llevó las cargas del mundo sobre sus hombros. Las cargas que a ti te agobian, Él las llevará. Se llevó las cargas del mundo sobre sus hombros. Las cargas que a ti te agobian, Él las llevará. Él dice, venid a mí, los trabajados, y yo os haré descansar. Él dice, venid a mí, los trabajados, y yo os haré descansar. Amén, Jesús. Él dice, venid a mí, los trabajados, y yo os haré descansar. Porque tú eres la torre fuerte, Señor. Porque tú eres, Señor, el que guía nuestros pasos, Señor. Así es, Señor. Porque solo en ti, Señor, hemos encontrado el descanso, Señor, a nuestras almas, Jesús. Porque solo en ti, Jesús, hemos sido saciados, Señor. Amén, Señor. Señor, me miraste, Señor, me amaste, Señor, me miraste, Señor.
¿Quién era yo? ¿Y quién era yo, Señor? ¿Y quién era yo? ¿Y quién era yo, Señor? Me dijiste te amo, me dijiste te amo, y ahora tuyo soy. Me dijiste te amo, me dijiste te amo, y Así es, Señor. ahora tuyo soy. Me dijiste te amo, me dijiste te amo, y ahora tuyo soy. Me dijiste te amo, me dijiste te amo, y ahora tuyo Amén, Señor. Porque has tenido misericordia de nosotros, Jesús. Amén. Porque nos miraste, Jesús. Nos perdonaste, Señor Jesús. Amén, Señor. Nos amaste, Señor. ¿Y quiénes éramos, Dios? Vio mi viña y la vio desolada. Vio mi vida que estaba vacía. Pasó junto a mí y de mí tuvo compasión. Vio mi viña y la vio desolada. Vio mi vida que estaba vacía.
Cristo es un Dios fiel. A Él sea la gloria, a Él la alabanza, a Él sea mi vida. Cristo es un Dios fiel. A Él sea la gloria, a Él la alabanza, a Él sea mi vida. Cristo es un Dios fiel. Cristo es un Dios fiel. A Dios le damos gracias que podemos alabar a Dios, podemos adorarle, podemos meditar por un momento en sus cantos y en lo precioso que es Él. Que Dios sea glorificado y que a su vez nos permita la bendición de poder compartir y de poder estar en su presencia. ¿Qué le parece si hacemos una oración y le pedimos a Dios su bendición para la palabra que el día de hoy queremos compartir con usted? Bendito Padre, cuántas gracias te damos, Señor, porque nos permites servirte y nos permites también compartir tu palabra. Hoy ayúdanos, Señor, para que tu palabra brille en medio de la oscuridad, Señor, en medio de nuestros corazones, Señor, y sea esa luz quien alumbre nuestro caminar en medio de este mundo, Señor. Pedimos tu bendición, nos encomendamos a la gracia de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén y amén. El día de hoy quiero compartir, y como se habrá usted dado cuenta, comenzamos un nuevo ciclo de enseñanzas. El ciclo es el Sermón del Monte. La semana pasada se compartió una introducción breve, pero en la que se abarcaban las bienaventuranzas, y queremos dar paso a lo que continúa, dado que ya habíamos visto las bienaventuranzas en un tiempo pasado, retomamos nada más un poco de ellas, pero hoy queremos continuar porque hay algo importante que es necesario reflexionar. Independientemente de las situaciones que están ocurriendo en medio de la sociedad, algo es cierto. Como cristianos, la verdad es que no podemos detenernos, no podemos hacer un alto en medio de nuestra vida, y aunque ocurran circunstancias fuertes, desfavorables, eso no nos impide poder caminar de la mano de Cristo, pues Él nos alumbra, Él nos da la sabiduría y el entendimiento para cómo llevar a cabo su voluntad, y su voluntad es reunirnos a través de este medio, predicar la palabra, hacer su voluntad, que muchas almas también conozcan, que podamos recibir la instrucción necesaria. Entonces es importante continuar con este sermón, que le digo algo, trae mucha luz, trae mucha verdad y sobre todo un propósito en ello, en que usted y yo podamos caminar conforme a la voluntad de Dios. Y yo quiero leer con usted este pasaje
el pasaje y el título de esta enseñanza, de este tema el día de hoy es el Sermón del Monte, la sal de la tierra. Y el texto sobre el cual vamos a estar basando esta enseñanza es Mateo capítulo 5, versículo 13. Mateo capítulo 5, versículo 13. Dice así la palabra de Dios: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Y quisiera volverlo a leer. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Hace algún tiempo, en una universidad, una joven con creencia católica, llegó un día a una reunión cristiana y viéndola el pastor que había pasado al frente para un llamado, ella entregó su vida a Cristo y quería hablar con el pastor y le decía que ella estaba muy interesada en encontrar a Cristo. El pastor la primera vez que la había visto, él estaba muy sorprendido porque realmente pues nunca se imaginó encontrar a una joven y que de inmediato quisiera pasar al altar, quisiera pasar a entregar su vida a Cristo, palabras de ella misma. Entonces el pastor, muy interesado, se acercó, empezó a platicar con ella y le empezó a cuestionar qué es lo que te ha llevado a ti a hacer y a tomar tal decisión. Y ella, con una tranquilidad, con una voz muy serena, pero también en cierta medida expectante, ella empezó a decirle: yo soy una estudiante universitaria, habiendo ido a la universidad, pues me desvivía por las cosas del mundo, hasta que finalmente me encontré a un joven en una reunión, en una fiesta. Era un joven muy diferente, totalmente diferente, porque fue muy amable conmigo. Me acompañó a mi casa, se ofreció a acompañarme ya tarde y era muy amable, muy cortés conmigo, y íbamos platicando y de alguna manera se notaba una diferencia en este joven, la externaba la joven, la muchacha. Cuando llegaron a su casa, a la casa de ella, él se despidió de ella, le dijo: pues eres muy agradable, me caes muy bien, y le entregó una nota. Y se fue el joven, le entregó una nota. En esa nota, él, pues, le decía lo siguiente, palabras más, palabras menos: yo soy un joven cristiano y yo vivo una experiencia personal con Cristo. Me gustaría que tú también pudieras tener esa experiencia de conocer a Cristo y de saber quién es Él y de que tú le conozcas. Esto de primera mano le impactó mucho a la joven. Como yo le dije al principio, ella era una joven católica, creencias de tradición de los padres, pero finalmente ella eso le impresionó mucho y cuenta ella que estuvo batallando días con eso en la cabeza y pasaba por la iglesia, el lugar donde entonaban los cantos, y una semana se dio cuenta y ahí estaban entonando cantos y se pasó de largo y al final con una voz nada más que ahí le retumbaba en su mente: busca a Dios, entrégate a Cristo. Esta joven pasó la siguiente semana y al cruzar por ese lugar, porque cruzaba continuamente, ella empezó como que a hacer más fuerte esa voz, esa intención, esa necesidad de entrar a ese lugar y entregarle su vida a Cristo y hablar con alguien que le hablara el mensaje del Evangelio. Ella, por lo que se entiende, no volvió a encontrar a este joven, no lo volvió a ver, pero ahí estaba esa voz, esa conciencia hablándole. A la tercera semana no se contuvo más y ella se metió, y es como ella explica el por qué de alguna manera ella estaba entregándole su vida a Dios. Amado,
quiero que usted vea y que nos demos cuenta cuánto efecto puede tener una sencilla nota, pero que esté respaldada por una vida plena en Cristo y que afecta el corazón de los demás. Somos llamados a ser la sal de la tierra, amado. Y cabría hacer algunas preguntas importantes a través de esta reflexión, a través de lo que esta anécdota podemos nosotros meditar, reflexionar. ¿Por qué Jesús haría tal comparación? ¿Qué tiene que ver la sal con la vida cristiana? ¿Cómo debe ser el cristianismo? O más bien, ¿cómo debe ser tu cristianismo? Aquí hay jóvenes, aquí hay personas adultas, puede haber de todo tipo y son bienvenidos. Y quienes son creyentes y quienes están queriendo buscar a Dios. Yo le digo algo, ¿cómo debe de ser una vida cristiana? ¿Cómo debe de ser tu cristianismo, mi cristianismo? ¿Cómo debemos enfocarlo? ¿Cómo debemos estar viviendo? Somos llamados a un camino único en su esencia, eso es muy cierto. Y usted puede darse cuenta de algo. Hace 8 días se mencionaban de manera breve, pero usted lo tiene como quiere ahí en su palabra, en Mateo 5, el sermón del monte de las bienaventuranzas. ¿Quiénes son los pobres? ¿Quiénes son los que lloran? ¿Quiénes son los mansos? Los que tienen hambre y sed de justicia, etcétera, etcétera. Todos tienen una esencia y todo eso se debe de manifestar en una vida cristiana. Todo eso debe de haber en un corazón cristiano. Esa es la esencia del discípulo de Cristo. Esa es la esencia misma del cristianismo. Entonces, amado, la verdad es que, pues si nos damos cuenta, realmente Jesús, después de ese sermón del monte, está diciendo: vosotros sois la sal de la tierra. ¿Y cómo es como debemos de ser? ¿Cómo es como debemos de actuar delante de Cristo, delante no solo de Cristo y de Dios, porque ellos sabemos que nos ven desde lo alto del cielo? Pero ¿cómo debemos de actuar con nuestro prójimo, con nuestro semejante, con el que está a nuestro lado, atrás, nuestros vecinos, amigos, compañeros de trabajo y de escuela, familiares? Amado, la verdad es que ¿cómo debe de vivir el cristiano su vida? Porque dice Jesús que debemos de ser la sal de la tierra. Cada característica de lo que marcó Jesús, de los pobres, los que lloran, es una forma de vivir de manera global. O sea, eso es un todo en medio de nosotros. Y la verdad es que Jesús, al hacer esta comparativa, estaba trazando una línea a seguir con ciertas características, como la misma sal conserva. La misma sal tiene una característica o tiene varias características y las vamos a ver, amado, pero es importante que podamos ser honestos, ser transparentes, ser sinceros delante de Dios, porque finalmente, pues una cosa es cierta, usted está allá en su casa, en donde se encuentre ahorita en este instante, cuando está usted viendo esta enseñanza, este tema, y algunos probablemente no los conozcamos, pero Dios lo conoce. Si usted está queriendo buscar a Cristo, también para usted es la palabra, también para que usted pueda conocer y saber cómo es lo que Dios pide en su vida misma, en su corazón, en su ser, cómo debe conducirse para con las demás personas. Y primeramente que nada, debe de ser totalmente diferente. Debe haber algo en usted y en cada uno de nosotros. ¿Y qué le parece si pasamos a ver esas características? La sal tiene varias características que vamos a analizar. Por un lado dice, y lo podemos ver de la siguiente forma: la sal sazona los alimentos, o sea, da el sabor. La sal impide la corrupción de algunos alimentos. Otra característica, pues de alguna manera, con una cantidad de sal abundante, pues hasta provoca la sed. Y por ahí alguien también decía, la sal potencia el sabor, o sea, lo amplifica. Amado, cada una de estas características es importante y quiero que la podamos ver y revisar conforme a la figura, al tipo y figura de lo que un cristiano debe de tener en su vida.
Si no tenemos esto, amado, debemos de preocuparnos si no estamos viviendo de tal manera como Dios, como el Señor Jesús, porque Él mismo, son sus palabras, amado, y debemos darnos cuenta que Él tomó el ejemplo de la sal, Él fue el que lo dijo, no lo dijo ni Pedro, ni Juan, ni algún otro discípulo, el Señor Jesús mismo, Él nos llama a ser la sal de la tierra. Y Él lo dijo, amado, y ante esa sentencia debemos de tener de alguna manera ese criterio abierto, ese corazón sincero para abrirnos y dejarnos revisar por la palabra de Dios, escudriñar por la palabra de Dios, que realmente venga el Espíritu Santo y pueda tocar a tu puerta y que tú le abras y que en un momento te abras de corazón sincero ante Él, para que verdaderamente podamos ser hallados dignos de estar en Él, en su presencia, para que no desviemos nuestro caminar, porque le digo algo, amado, la verdad es que sinceramente el día de hoy, después de 2000 años, la verdad es que la iglesia o lo que se dice cristianismo en este tiempo está dejando mucho que desear en cuanto a ser la sal de la tierra. Está dejando mucho que desear porque no está, como yo le decía en un momento dado, trastornando como aquellos discípulos. No está trastornando a la sociedad, más bien se está acomodando a lo que los hombres quieren. Está acomodándose a qué es lo que el que se congrega quiere escuchar. ¿Qué es lo que quiere escuchar? Y por ahí hay iglesias, pues aquí tocan mucha alabanza y con grandes instrumentos y mucha alabanza y poca la enseñanza. O en otros lugares que se desviven por de alguna manera tener un socialito, un club social, y se vuelve más un club social que realmente llevar a cabo labores de misericordia, de predicar el evangelio, de evangelizar a las almas, de salir por el perdido. La verdad es que el cristianismo de hoy se ha acomodado no a la palabra, sino a lo que el ser humano quiere. Y por eso es importante que podamos revisar qué es lo que dice la palabra de Dios. Bien, dice así: la sal tiene varias características y las vamos a analizar. En pocas palabras, los seguidores de Cristo hacen la diferencia en la sociedad, sirven como conservantes y hacen que otros adquieran la sed de justicia. ¿Por qué? La sal sazona los alimentos. Si usted se da cuenta, yo no sé, en este caso las mujeres tienen ese instinto, esa facilidad para los alimentos, pero algo sí le puedo decir, la sal da ese sabor, ese picor, ese ingrediente perfecto en un momento para los alimentos. Y así debe de ser el cristiano. Así entiendo yo que debe de ser el cristiano, conforme a marcar una pauta, marcar una diferencia, ser completamente quien en un momento ponga el sabor, ponga la sazón, ponga algo diferente en medio de las personas, amado. La verdad es que no podemos dejarnos llevar por la corriente de este mundo. Y es verdad, amado, hoy vivimos un tiempo en el cual, todo lo hemos mencionado, ya está de más decirlo, pero entre la enfermedad, entre los temores y las angustias, la verdad es que esto no va a amainar, no va a desaparecer, pero sí podemos pedirle a Dios y podemos ser guiados por su palabra, por su Espíritu Santo, para que nos ayude a hacer la sal en medio de este mundo. El día de hoy yo veo que hay jóvenes que se levantan y utilizan las redes sociales para muchas cosas, pero he visto y me he percatado que hay jóvenes que están predicando el evangelio, que están haciendo algo diferente, que están llevando de alguna manera la palabra de Dios. Amado, se requiere gracia y sabiduría de lo alto, pero también se requiere un corazón, amado. Se requiere realmente querer hacer la voluntad de Dios, porque le digo algo, allá afuera hay mucha necesidad, allá afuera hay muchos corazones rotos, quebrados, en angustia, en persecución, en problemas, en problemados por el pecado, en problemados por las malas decisiones tomadas en medio de su vida, un mal matrimonio, un embarazo no deseado, muchas cosas que en un momento ocurren allá afuera. Usted y yo lo sabemos más, pero la verdad, cuando viene una palabra a su tiempo, como dice el libro de Proverbios,
cuán buena es, amado. Y el podernos acercar y el poder hablarle la palabra y el mensaje del Evangelio a un alma que la necesita, ¿cuánto puede marcar la diferencia en la vida de un corazón, amado? Vea usted el ejemplo que yo le ponía al principio, la muchacha, una joven que en un momento vivía ahí su vida entregada a las cosas de este mundo y al final ahí estaba esa notita, ahí estaba haciéndole mella esas palabras en su corazón, que pudiera entregarse a Cristo, que se entregara a Cristo, que conociera al Dios de la Biblia. Ahí estuvo hasta que ella lo hizo y, amado, yo veo que hay muchos jóvenes el día de hoy, jóvenes que necesitan enfrentar al gigante Goliat, perdón. Hay muchos David en medio de nosotros, amado, sí los hay, jóvenes que están empezando a tener ese despertamiento por las cosas espirituales. Y joven, yo te digo a ti, entrégale tu vida a Cristo. Sí hay muchos Goliats allá afuera, pero Dios te puede ayudar y te puede dar la victoria, para que marques una diferencia, para que hagas algo diferente, para que verdaderamente sirvas a Dios y muchas almas puedan conocer por ti la palabra de Cristo, el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas que son realmente verdaderas y ahí están y tú lo sabes. La verdad es que hay mucha necesidad en medio de nosotros. ¿Qué más dice que característica tiene? Pues impide la corrupción de algunos alimentos. Impide que se corrompan las personas, amado. Mira, amado, una cosa es cierta y te lo puedo decir, porque finalmente eso es verdad. Ahí están los libros, ahí está la historia. Juan Wesley, por ponerte un ejemplo, un hombre que predicó en Inglaterra, en Europa, que estuvo llevando la palabra, inclusive dice que vino también a América y predicó, pero él en su afán y en su interés, en su deseo y en su necesidad de predicar el Evangelio, después de muchos años vino un avivamiento en medio de su país, en medio de su nación, y muchas almas que pudieron haber caído en la corrupción fueron sacadas. Cuentan algunos historiadores que por causa de este hombre se evitó una guerra en Inglaterra, muy diferente a Francia, en donde cayeron en guerras internas en medio de su país. Y ¿sabes una cosa? Así es la palabra de Dios. ¿Cuánta corrupción evita? ¿Cuánta el corromperse? El que en un momento las personas se corrompan por el pecado. Y sobre todo si les enseñas desde jóvenes, si les empiezas a hablar la palabra de Dios, si empiezan a vivir el cristianismo puro y santo, ¿cuánto se evita de corrupción, de corruptelas? Conservan sus almas, sus vidas para Dios, siendo jóvenes. Amado, qué importante es esto. La verdad es que cuánto bien hace sus palabras, dice la palabra de Dios. Dios dice en su palabra que hacen bien sus palabras al que las oye. Hacen bien, amado. Y la verdad es que hoy necesitamos que se promulgue la palabra de Dios, que se predique, que se extienda, que se expanda en medio de este lugar, en medio de tu lugar, en medio de tu casa, en medio de donde Dios te ha puesto a ti, tu trabajo. Ahí se pueda predicar la palabra de Cristo. Y entonces, ¿sabes qué? Puedan muchas personas salir de la corrupción, así como la sal evita la corrupción. Evita que se corrompan los alimentos, así también de esa manera, amado. Provoca la sed, dice la palabra, mencionan las características, provoca la sed y bueno, le observábamos y veíamos la semana pasada que hay una necesidad, hay bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre, los que tienen sed de justicia, amado. Va a provocar sed porque cuando te llenas de la palabra de Dios y cuando empiezas a ver sus palabras y cuando empiezas a vivirlas y cuando te empiezas a impregnar de ellas, te da sed de que muchas personas conozcan, de que muchas personas puedan actuar de manera justa, de que se extienda la justicia de Dios en medio de esta nación que la verdad está devastada por tanta injusticia, por tanta impunidad. Ahí tienes todas las autoridades, de alguna manera no están logrando mucho, hay mucha impunidad, hay mucha maldad, hay mucha corrupción.
Pero te digo algo, el cristiano y con el mensaje del Evangelio se puede avanzar mucho para esa hambre y sed, para esa sed de justicia, esa sed que en un momento es saciado a través de Cristo, a través de su palabra, a través de Él. Y lo hemos oído muchas veces, que Él es el que va a traer ríos de agua viva a nuestra vida. Él es el que va a traer esos ríos de agua viva y en un momento saciará esa sed. Es Cristo, es Jesús. Entonces, ¿cuánto necesitamos en un momento, amado, la verdad, estar siendo esa sal en medio de nuestra vida, siendo la sal de la tierra? También dice que potencia el sabor o lo amplifica, y la verdad es que esto es verdaderamente maravilloso. Cuando se hacen células, cuando se hacen reuniones, cuando realmente las personas se les predica, son muchas las vidas alcanzadas, son muchos los corazones que en un momento pueden ser alcanzados, son muchos aquellos que en un momento tienden y pueden alcanzar a más almas, amado. La verdad es que somos llamados a ser esa sal. El discípulo tiene la gran función de ser la sal de la tierra, viviendo las condiciones del discipulado que se relacionan con las bienaventuranzas, con el sermón del monte. Y si te fijas, está sentando las bases de lo que debe ser en un inicio la iglesia de Dios y el cuerpo de creyentes. Y es verdad, está sentando simple y sencillamente las bases, está sentando las bases de cómo debe de ser nuestra vida, amado, porque una cosa es cierta: cuando una persona llega al cristianismo, toda su vida tiene que ser la sal de la tierra, y así tiene que mantenerse. Y más adelante te voy a decir qué ocurre cuando una persona empieza a ascender, pero después tiende a bajar. Lo vamos a ver. Pero así debe de ser, amado. El cristianismo así debe de mantenerse, una línea y en ascenso. ¿Por qué, amado? Porque realmente estamos creciendo en el cristianismo, porque realmente está una persona madurando, estamos realmente siendo tomados por el Señor Jesús, y Él nos toma y Él nos lleva a donde Él quiera. Obviamente no te va a sacar de tu trabajo, de tu escuela, de tu trabajo si eres padre de familia o si eres hijo de familia, pues te pone tus obligaciones, tienes responsabilidades con tus padres y el ejemplo que tienes que dar con ellos. Pero una cosa es cierta: ahí donde estés, ahí hagas tú la voluntad de Dios, ahí estés tú llevando y proclamando el Evangelio y las buenas nuevas, ahí estés tú siendo ejemplo. Es más, amado, te digo algo, el joven no le dijo mucho a la señorita, a la mujer, a la joven, solo una nota. No está de alguna manera pidiéndote Dios que te avientes, y si así fuera Él lo hará y te pondrá el valor y te dará muchas cosas y te llenará de fe. Pero ¿sabes qué es lo primero que Dios pide? Que le creas a Él, que confíes en Él. No es hacer nada más obras por hacer, es creerle a Él, porque al final tu actitud, tu comportamiento, la joven decía, es un joven amable, un joven que se ha comportado bien, un joven totalmente diferente. No le predicó mucho, ¿te fijas? Su actitud, la actitud de una persona, la actitud dice mucho. Es el mejor predicador el comportamiento de una persona. El comportamiento, la actitud, cómo te diriges, cómo hablas, eso es muy diferente. Eso hace la diferencia. Y la verdad, amado, es que, déjame decirte que eso es lo que el Señor quiere que empezamos a vivir. Que estemos viviendo ya, amado. No solo empecemos, estemos viviendo ya. Cuidemos de estar viviendo la sal de la tierra. Y aquellos que realmente quieran caminar con Cristo, esto es lo que el Señor pide. Hoy en día esa influencia, como yo te decía, tristemente ha perdido su sabor y se ha hecho insípida por los diversos grupos religiosos que solo buscan éxito, comodidad, sensualidad, lo material, lo suyo y no lo de los demás. Jesús vino buscando no lo suyo, sino lo de los demás. Él buscaba hacer la palabra, hacer conforme a la voluntad de Dios, y si le pedían hoy, Señor,
ayúdame aquí, ven y sana a mi siervo, ven y sana a mi hijo, yo iré y lo haré. Él iba y lo hacía, él iba y estaba ahí con los 10 leprosos, con aquella mujer del flujo de sangre, con el hijo de un siervo del centurión. Él iba y lo hacía, él se daba, él se desgastaba, él no buscaba lo suyo, buscaba lo de los demás y ponía ejemplo. Y después sus discípulos hicieron lo mismo. Sus discípulos entregaron su vida y se dieron y sirvieron a Dios y sirvieron a las almas y fueron y estuvieron entregándose en medio de la necesidad, amado. Marcos, acompáñame ahí en tu Biblia y veamos Marcos capítulo 9, versículo 50. Dice la palabra de Dios en el versículo 50. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Pero te fijas, aquí hay algo muy característico y también son palabras del Señor Jesús. El Señor Jesús está diciendo y nos está mandando que tengamos sal, que seamos diferentes, que seamos dignos representantes de Dios en medio de esta humanidad, que seamos dignos representantes, no en una forma de vestir, digo, sí cuenta mucho, pero no vayas a preocuparte por tu forma de vestir. Primero y lo más importante es por tu corazón, por tu alma, por tu vida, por tu conducta. Y que pueda ser ejemplo, seamos ejemplo en donde estemos, ejemplo, y que no nos estemos dejando llevar por la corriente de este mundo. Porque aquellos, cuántas y cuántas almas, cuántas vidas y cuántos corazones que son arrastrados en un momento por las cosas de este mundo, por los familiares, por los amigos, y el qué dirán, y el qué van a decir de mí, y se van a burlar de mí si saben que soy cristiano, y se van a burlar. No, amado, yo creo que eso ya debió de haber quedado atrás, debe de haber quedado atrás, debe haber quedado ya eso muy lejos, y olvidarnos realmente y dejar las cosas de este mundo en el sentido de no dejarnos llevar por ellas, no dejarnos esclavizar, sino que realmente vivamos para Cristo, y que le sirvamos a Él, y que entreguemos nuestra vida para ser dignos representantes, amado, para no estar esclavizado por lo material, por la corriente de este mundo, porque es cierto, es verdad, la corriente puede ser muy fuerte, la corriente puede ser de verdad muy, muy fuerte, muy agresiva, pero ¿cuánto necesitamos dejarnos guiar por la palabra de Dios? Por eso es importante, amado, y hacemos mucho énfasis el que cada una persona puede estar con Cristo y llenarse de Él en su presencia, en la oración, en la lectura, atender a su voz, llenarnos de Él, amado, para poder ser la sal de la tierra, para lograr dar el paso y de alguna manera ser esos embajadores que Cristo quiere que seamos, embajadores de su palabra, de su voz, de su mensaje, de su conducta, de su amor, amado. Oh, amado, la verdad, cuánto desamor, cuánta tristeza, cuánto dolor, cuánta indignación, amado. Porque el amor no brilla en medio de la calle, en las calles. El amor no brilla en las familias. Brilla el dolor, la angustia, el maltrato, la violencia. Sin embargo, Dios viene y puede hacer cambios más profundos en el corazón de los hombres, en el corazón de las personas, en el corazón de aquellos padres, para evitar y para erradicar lo malo y entonces poner un corazón de carne y que haya amor en medio de las familias, en medio de esta sociedad. El amor es un ingrediente que brilla por su ausencia, amado. No hay amor en medio de esta sociedad y nos llama a ser la sal de la tierra, que seamos dignos representantes de Él, que seamos dignos representantes de nuestro Señor. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Colosenses capítulo 4, acompáñame al libro de Colosenses capítulo 4, versículo 6. Dice así la palabra de Dios, 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia,
sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Cómo es tu conversación, amado? ¿Te dejas llevar por lo que conversan los amigos, los familiares, el fútbol, las modas, las cosas vanas? ¿Y te adentras en ello y te entregas en ello? ¿O lo evades, lo evitas? Siempre he pensado, y es bueno poder tener un poco de cultura, tener cultura, conocimientos básicos. ¿Es bueno? Sí es bueno, porque el cristiano no es una persona que está nada más pegado a la Biblia. Sí es importante la Biblia y le damos su lugar, pero es bueno poder aprender otras cosas, tener cultura, tener un acervo cultural, es bueno. Y en momentos oportunos puede servirte eso, como le servía al apóstol Pablo. Y él, cuando estaba ahí con los atenienses, él les decía: al Dios no conocido es al que yo les predico. Pero fíjate nada más, muy sagaz, al Dios no conocido es al que yo les predico. Muy sagaz Pablo. Y al final, en una conversación de ese tipo, él metió la palabra de Dios y les habló de Cristo, porque ese era el tema, y lo que él quería hablar. Él tenía esa convicción de hablar, de predicar, de ir hasta lo último de la tierra para hablar el evangelio, amado. ¿Cómo es tu conversación? ¿De qué hablas mayormente con las personas? Si en un momento dado tienes la oportunidad de darles el testimonio, o lo evades, o lo evadimos y lo evitamos. Es importante que haya sal en tu conversación, que tus palabras sean sazonadas. Es importante que tus conversaciones, y pueden tener por un lado estas dos apreciaciones. Decía algún escritor cristiano, decía: el texto puede ser por un lado con una conversación sincera y sin doblez, pero por otro lado nuestra conversación debe ser valiosa y, como yo te venía diciendo, provechosa para las almas, provechosa en un momento dado para edificar, para bendecir, para transmitir un mensaje con tus familiares. ¿Algún familiar enfermo? Sí, vas y le hablas: mira, tía, pues Dios te ama. Yo sé, siempre habrá algo en lo cual Dios nos dé gracia y sabiduría para poder conversar, llevar a cabo un diálogo en el cual pueda ser nuestra conversación provechosa, amado. Sí, amado. Y eso es lo que necesitamos en este día. ¿Qué más podemos observar? ¿Qué más podemos mirar? Pues, acompáñame a Lucas 14, libro de Lucas, capítulo 14, versículo 34 al 35. Y como podrás darte cuenta, el Nuevo Testamento sí habla de ello, sí lo menciona, la sal. Y ahorita vamos a ver algo muy importante en ello. Versículo 34 de Lucas 14 dice: buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Esta sentencia es importante. Esta imagen representa al discípulo que comienza bien, que comienza una caminata bien, una caminata cristiana, con excelencia, con brillantez, pero al paso del tiempo olvida sus votos, olvida lo que prometió, su tiempo, su amor. Ahí hay un canto que dice: mi vida, mi amor, mi tiempo, mi todo, como entregándoselo todo a Dios. Bueno, después de pasados algunos años, puede suceder esto. En el Antiguo Oriente, en Medio Oriente, antiguamente, la sal, cuentan algunas personas, que la mezclaban con otros minerales, pero sí podía llegar a perder su sabor en el Oriente.
Entonces Jesús no estaba hablando algo extraño. Conocía las costumbres y entendía qué es lo que ocurría en Medio Oriente. Y así es. En Medio Oriente a la sal la mezclaban con otros minerales y perdía la salinidad, perdía su sabor. Y entonces era tirada fuera, en la calle, para los rellenos. Y aquí la palabra de Dios en Lucas dice que buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué cosa más inútil en el mundo que la sal, que ha perdido la única característica que la hacía de valor? Su sabor. Sí, amado. ¿Cómo debemos tener cuidado para no perder el sabor, para no perder esa salinidad, para no perder esa esencia, amado, en medio de nuestra vida? ¿Cómo debemos de andar cuidadosamente, de manera diligente en nuestra vida cristiana? Usted que busca ser cristiano, o usted que está comenzando una caminata cristiana, debemos de ser cuidadosos y continuar esta caminata con nuestros votos, conservando nuestras propiedades, conservando lo que en un momento prometimos a Dios, porque verdaderamente puede uno perderlo, puede uno desviarse, puede uno quitar la vista de Cristo. Y qué peligroso es, amado, qué peligroso es. Qué peligroso, porque en un momento, así lo dice tal cual el texto, no sirve ni para el muladar, ni para la tierra, la arrojan fuera, la tiran. Y concluye el pasaje diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, como diciendo, ¿escuchaste bien? Pon mucha atención, ten mucho cuidado. El Señor Jesús hoy nos llama, hoy nos invita, y de acuerdo al texto, Él dice, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la sal de la tierra. Somos la sal de la tierra, amados, somos aquellas personas que debemos de marcar una pauta, un cambio, que debemos hacer la diferencia, que podemos hacer la diferencia en medio de una sociedad, con familias, con personas que en un momento están pasando por situaciones críticas, difíciles, que podemos de algún modo traer esperanza en medio de esta difícil situación material, económica, violenta, angustiante. Somos la sal de la tierra. Somos llamados a hacer ello. ¿Cuántos hoy, el día de hoy, tendrán disposición para poner oídos a las exigentes condiciones que Jesús pone delante de nosotros? ¿Cuántos tendrán disposición, amado? ¿Cuántos tendremos disposición para poner oídos atentos a las exigencias de Cristo? Así es. Él lo pide, Él lo manda. No es un servidor, no es alguien que se le ocurrió y lo inventó, no. Es Cristo mismo, quien bajó del cielo, vino a morar entre los hombres y vino a enseñarnos el camino más excelente. Vino a enseñarnos una manera de vivir totalmente opuesta a las cosas de este mundo, a lo material, a lo vano. Hoy el Señor Jesús se levanta en medio de estos tiempos y nos dice, vosotros sois la sal de la tierra. Son los últimos tiempos y podemos decir con toda sinceridad que la venida de Cristo está cerca. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero la palabra se está cumpliendo. Y hay ayes y dolores, situaciones difíciles, pestes y maldad, violencia. Pero eso no cambia o no va a impedir que continuemos nuestra caminata.
si estamos pegados a Cristo, si estamos viviendo cerca de Él. Si usted y yo estamos poniendo atención a sus palabras, el día de hoy Dios llama nuestra atención a ello para sentar las bases del cristianismo, para que verdaderamente caminemos conforme a su voluntad y entonces atendamos de manera diligente. Y si nos hemos desviado, vayamos y corramos con Cristo en una actitud de arrepentimiento, en una actitud de compungir su corazón con toda honestidad y presentarse delante del Señor y decirle: Señor, aquí estoy. Aquí estoy porque por lo que usted quiera, por lo que usted haya vivido, hablándole con toda franqueza a Dios y reconociendo lo que tenga que reconocer. Dios hoy nos llama, Dios hoy toca nuestra puerta. La misericordia de Dios y su buena voluntad están ahí. Son los últimos tiempos. ¿Estamos siendo sal en el lugar donde el Señor nos puso? Si le preguntásemos a algún familiar, a algún conocido tuyo, a tus hijos, a tus padres, ¿cómo estás viviendo? ¿Qué responderían? ¿Qué responderían? ¿Estamos siendo la sal de la tierra? Muy buena pregunta. Y tú sabes la respuesta. Cada uno sabemos la respuesta, amado. Por eso es importante, en el temor de Dios, atender a su voz, considerar estas palabras, considerar el mensaje de hoy y reflexionar en ello y darnos cuenta realmente qué es lo que el Señor está pidiendo. ¿Qué es lo que el Señor te está pidiendo? ¿Por qué no inclinas tu rostro? ¿Por qué no cierras tus ojos y meditamos unos instantes en ello? Yo te pediría que ahí medites. Si tú eres una persona que estás viviendo en ello y que has estado batallando, pues bueno, la palabra para alentarte, para motivarte, para que te animes, para que tomes nuevas fuerzas, para que veas a Cristo, corras con Él, le pidas ayuda, te ayude a continuar caminando. Por el contrario, si hubiera alguna persona que verdaderamente se ha dado cuenta que se ha amoldado a este mundo, que ya no es la sal de la tierra, tienes que ir con Cristo, tienes que presentarte delante de Él e ir delante de su presencia y reconocer lo que has estado viviendo. Y si quieres caminar con Cristo, vuélvete a Él de todo tu corazón. Si usted es una persona que quiere caminar con Cristo, Dios le puede ayudar. Ha ayudado a muchos durante cientos y miles de años a caminar con Cristo y los ha mantenido firmes de inicio a fin, amado. Y puede ayudarte, y puede guiarte, y puede alentarte. Cuán importante es que en ello pongas toda tu confianza en Jesús y te entregues a Él. La sal da el sabor y nosotros debemos marcar la diferencia. La sal evita la corrupción, funciona como un conservador y de igual manera evita la corrupción, evita la maldad en los corazones. La sal nos lleva a provocar una sed
Y de igual manera somos instados a buscar en medio de esa hambre y sed de justicia. Pero si se desvaneciere, ya no más sirve para nada. Nuestras conversaciones deben de ser sazonadas con sal. Debemos de tener sal en nuestras conversaciones, nuestras pláticas, edificar con gracia, con la gracia de Dios. Tengamos sal en nosotros siempre. Llenémonos de Cristo, llenémonos de su palabra, llenémonos de su Espíritu Santo. Dios es muy bueno. Dios está lleno de misericordia. Y si viene esta palabra es porque no quiere que ninguno nos perdamos, porque no quiere que ninguno nos desviemos del santo mandamiento, porque no quiere el Señor que haya pérdidas. Pero a veces es necesario ser confrontados, escudriñarnos conforme a la palabra y revisar realmente para presentarnos un día bien delante del Señor, sin avergonzarnos, sino decirle: Señor, aquí estoy, gracias. Y que el Señor nos diga: entrad, benditos de mi Padre, entrad, benditos de mi Padre. El Señor hoy nos llama, amado, y está sentando las bases de nuestro cristianismo. Quiere sentar las bases de un cristianismo sólido, firme, que confía en su Señor, que confía en su Maestro, que no duda ni un instante, sino que camina con la certeza de que sirve al Maestro. Así es hoy, amado. Así es como el Señor quiere hacer en este día. ¿Por qué no meditas ahí unos instantes? ¿Por qué no reflexionas? Es muy buena la reflexión, amado. Es muy bueno reconsiderar y hacer un alto sobre nuestros caminos. Es muy bueno, es muy necesario que de tiempo en tiempo podamos reflexionar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos haciendo las cosas? ¿Cómo estamos actuando? Somos torpes, sé que podemos errar, pero cuando vamos con sinceridad delante del Padre y abrimos nuestro corazón, compungimos nuestra vida, Él escucha nuestro clamor. Escucha el canto y reflexiona, medita. Y que sea Dios quien nos guíe, te hable, te ministre su Espíritu. Para eso nos ha traído el Señor, para hablarnos, para hablar a nuestro corazón. Escucha el canto. Toma hoy mi corazón, oh Dios. Vengo ante tu presencia a adorarte a ti. Una ofrenda suave quiero ser para ti. Toma mi vida hoy, Señor. Toma
Vengo ante tu presencia a postrarme ante ti. Una ofrenda suave quiero ser para ti. Toma mi vida hoy, Señor. Toma hoy mi corazón, oh Dios. Vengo ante tu presencia a adorarte a ti. Una ofrenda suave quiero ser para ti. Toma mi vida hoy, Señor. Cuéntale a Dios cómo te sientes y háblale a Él. Toma hoy mi corazón, oh Dios. Dile lo que sientes, lo que piensas, lo que ha pasado en tu vida. Vengo ante tu Quiere ayudarnos el Señor para presencia a postrarme ante ti. que nuestros caminos realmente sean esa sal en este tiempo. Quiero ser para Dios es muy bueno, Dios es lleno de misericordia y bondad. Toma mi vida hoy, Señor. Tú que estás caminando, confirma tus votos, pídele ayuda a Dios, Él quiere ayudarnos. Está muy dispuesto, quiere ayudarnos a cada uno en medio de este tiempo para caminar conforme a su voluntad. Y está interesado en que abras tu corazón, confirmes tus votos, tu amor, tu consagración, tu vida. Y quiere ayudarnos a cada uno. Bendito Dios que se digna hablarnos y que se digna a querer manifestar su bondad. Grande es su misericordia. Padre, ayúdame siempre a vivir solo por ti, solo por ti. Hazme como tú quieras que sea yo y que Señor todo sea para ti. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Padre, haz que tu paz brille en mi ser, mi alma sabrá que tú eres mi Dios. Dios conoce nuestra fragilidad, conoce nuestras debilidades, conoce todo de nosotros y puede ayudarnos. Quiere ayudarnos el Señor Siempre mi gozo para hacer esa sal sea en ti. en medio de esta etapa, en medio de este tiempo. Sea mi razón de vivir, Porque Dios es bueno, pueda dar, porque quiere ayudarnos, quiere ayudarte a ti y ayudarme a mí. de mí lo mejor, de mí lo
razón de vivir que te pueda dar. Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Padre, enséñame a valorar mis días que son cortos aquí. Quiero siempre vivir mis días por ti y a tu venir preparado estar. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir que te pueda dar. Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir que te pueda dar. Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Dios es bueno y su misericordia es grande. Y la verdad es que Él espera que podamos ser esa sal de la tierra. Partiendo de este punto, amado, que puedas reconocer y que podamos doblar nuestras rodillas delante de Él y pedirle su ayuda y depender de Él. Es verdad que nada podemos hacer por nosotros mismos. Por eso, atendamos con suma diligencia su voz. Cada una de las cosas que te haya pedido, que te pida, que te esté pidiendo, actúa con diligencia. Señor, te damos gracias, bendito Dios. No es para que nosotros nos enaltezcamos al ser la sal de la tierra, sino para darte gloria y honra a ti, Señor. Que tú veniste a este mundo, Señor, a salvar al perdido, al pecador, y ayudarnos en una vida totalmente diferente, en amor, en paz, en paciencia, en bondad, en misericordia, Señor, en medio de este tiempo. Te damos gracias, Señor, y seas tú quien bendiga cada alma, cada corazón que han escuchado tu voz, Señor, a través de este tema, esta enseñanza. Bendíceles, acompáñanos, sea tu paz, la paz del Espíritu sobre cada uno de ellos, y bendigas grandemente a sus familias y su corazón, Señor. Te pedimos y te damos gracias, todo esto en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. A Dios le damos gracias y gracias a usted por el tiempo que nos permitió poder acceder por este medio a su casa para compartir este tema. Lo esperamos el próximo domingo, si Dios lo permite, continuando con esta serie de enseñanzas, el Sermón del Monte. Que Dios le bendiga.